La oscuridad en la casa se volvía más densa con cada segundo que pasaba. No era solo la falta de luz lo que los hacía sentir atrapados, sino una presión invisible, como si el aire mismo estuviera siendo succionado por algo de otro mundo. La pantalla de la computadora de Alex parpadeaba, como si algo lo estuviera escaneando. Las letras que antes parecían simples comandos ahora se retorcían, mostrando palabras incompletas y símbolos incomprensibles que no dejaban de cambiar. Alex intentó desconectarla, pero la máquina no respondía. A su alrededor, sus amigos comenzaban a mostrar signos de desesperación. Sara, que hasta entonces había sido la más tranquila, comenzó a dar vueltas por la habitación, murmurando frases inconexas mientras sus ojos se agrandaban con miedo. ¿Por qué no podemos salir? Component Placement se preguntó, tocándose la cabeza como si intentara quitarse un pensamiento inquietante. Luisa, quien hasta hacía poco había sido escéptica sobre las leyendas de la Deep Web, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Pero, al igual que en los otros intentos de huir, todo parecía estar distorsionado, como si las calles y las casas de la vecindad se doblaran hacia adentro, como si una fuerza invisible las estuviera empujando a todas hacia el centro de la casa. «Este es un error. Esto no es real», Component Placement gritó Javier, su voz llena de pavor. Estaba de pie mirando alrededor como si algo invisible lo estuviera acechando desde las sombras. «¿Por qué no podemos...?» Swing no pudo terminar la frase. Fue interrumpido por un grito de horror que vino de Sara. De repente, la puerta que había estado cerrada con llave comenzó a crujir y moverse sola, como si una fuerza exterior la estuviera empujando desde fuera. Los amigos, atónitos, se acercaron a la entrada, pero el sonido de la puerta retorciéndose se detuvo abruptamente, seguido de un largo suspiro que hizo que la piel de todos se erizara. Nadie se atrevió a abrirla. «Hay algo ahí», susurró Luisa, su rostro empalideciendo al ver la pantalla de la computadora que volvía a mostrar los rostros de sus amigos, uno por uno, tal como había sucedido con Javier minutos antes. «Nos están viendo, nos están controlando». Los demás se volvieron hacia la computadora, pero esta vez la pantalla no solo mostraba sus rostros. Aparecieron imágenes borrosas, como si estuvieran viendo algo a través de un velo, distorsionadas y llenas de estática. Sin previo aviso, un parpadeo blanco cegador iluminó la habitación, y cuando los amigos volvieron a abrir los ojos, la imagen de un hombre de rostro cubierto, con ojos profundamente oscuros, apareció en la pantalla, observándolos. La sala se congeló. «¿Qué quieren de nosotros?», Component Placement murmuró Alex, su voz temblorosa. Todos los ojos se clavaron en la pantalla, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero la imagen del hombre en la computadora se desvaneció, solo para ser reemplazada por una nueva advertencia. «Ya no pueden salir. La casa ha comenzado». Con esas palabras, todo el sistema se apagó de golpe. La luz de la habitación que antes parpadeaba se apagó, sumiéndolos en la oscuridad absoluta. El aire se volvió denso y pesado. El pánico se apoderó de ellos y el miedo palpable hizo que cada respiración fuera más difícil. Alex intentó encender una linterna, pero la luz apenas lograba iluminar un par de metros frente a él. Como si el espacio mismo estuviera distorsionado, atrapándolos en un lugar sin salida. De repente, un sonido bajo y gutural comenzó a llenar la habitación, proveniente de todos lados. Era un susurro, un murmullo de voces que parecía recorrer las paredes, deslizándose hacia ellos, apoderándose de sus pensamientos. Cada palabra que escuchaban era un eco distante, pero lleno de amenazas, de promesas oscuras. «Estamos atrapados aquí», dijo Luisa con voz quebrada, abrazándose a sí misma en un intento de calmarse, pero era inútil. El terror estaba apoderándose de todos. Nadie sabía quién los estaba observando ni qué querían de ellos, pero el hecho de que no pudieran ver a sus persecutores los llenaba de un miedo aún más profundo. Con un rugido en el aire, un fuerte golpeteo vino de alguna parte de la casa, como si alguien estuviera golpeando las paredes con fuerza. El sonido se detuvo, y luego, como una sombra, una figura apareció detrás de ellos moviéndose con una rapidez aterradora. La figura no tenía rostro, solo una silueta, y el terror que produjo fue instantáneo. La presión en el aire aumentó, y todos comenzaron a sentir una sensación de opresión, como si estuvieran siendo asfixiados. Alex, por primera vez en su vida,
Sintió el pánico absoluto. Miró hacia sus amigos, pero todos parecían estar atrapados en su propio miedo, incapaces de moverse. Fue en ese momento cuando escucharon una risa suave y escalofriante, resonando en sus oídos como si alguien estuviera disfrutando de su sufrimiento. ¿Por qué lo hicieron?, Srenia preguntó una voz en el aire. ¿Por qué decidieron jugar con fuerzas que no entienden? Nadie respondía, nadie podía hacerlo. El reloj en la pared comenzó a sonar de manera antinatural. Cada campanada sonaba más fuerte que la anterior, retumbando como si el tiempo mismo estuviera desmoronándose. Sara, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas, cubierta por un sudor frío. Luisa, con manos temblorosas, intentó buscar una salida, pero todo lo que tocaba parecía disolverse en sus manos. Entonces, algo cambió en la atmósfera. El aire se llenó de una electricidad palpable, y la pantalla de la computadora cobró vida nuevamente. Las palabras comenzaron a aparecer a gran velocidad, destellando con luces brillantes y pulsantes. Uno por uno, caerán. En ese momento, un susurro profundo, como un lamento, salió de la pantalla. Y luego la puerta de la casa finalmente cedió, abriéndose de golpe. El silencio se hizo completo, pero la pesadilla no terminó. Sabían que la casa había comenzado de nuevo, y esta vez no había lugar donde esconderse. La casa estaba llena de un silencio mortal. Cada respiración de los amigos era un sonido amplificado. Cada paso que daban sentía como si fuera observado por ojos invisibles. Nadie se atrevió a hablar, a moverse, a hacer el más mínimo ruido. El pánico los había consumido por completo, pero aún quedaba una última chispa de esperanza. Escapar. Sara, la más asustada de todos, fue la primera en moverse, impulsada por un instinto de supervivencia que la empujaba a salir. Se levantó temblando y corrió hacia la puerta abierta, pero justo antes de alcanzarla, una mano invisible la sujetó con fuerza. No podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado. Su mente trataba de luchar contra la sensación de impotencia, pero el terror la había atrapado. ¡Sáquenme de aquí!, Component Placement gritó, su voz quebrada por el miedo, pero fue inútil. La puerta se cerró de golpe con un estrépito que hizo que todos saltaran atrapados de nuevo. La risa de los hackers resonó en el aire, un eco de muerte, una voz fría y malévola que se apoderó de cada rincón de la habitación. «No pueden escapar, el juego ha terminado», dijo la voz. Cada palabra era un golpe directo al corazón, una condena. Alex, mirando a sus amigos, vio cómo uno a uno comenzaron a desaparecer. Primero Luisa, luego Javier. La sensación de ser observado se intensificaba. Los veía desvanecerse, atrapados por las sombras, arrastrados por algo que no podía comprender. En un último intento desesperado, Alex volvió a la computadora buscando alguna manera de acabar con esto. Pero en la pantalla solo había una línea de texto parpadeante. «Ustedes son los últimos». La caza no había terminado. Ahora era el turno de Alex. Los ojos de la figura sin rostro volvieron a aparecer en la pantalla, más cerca que nunca, y su presencia se materializó en el aire. Unos fríos dedos invisibles se posaron sobre su cuello. El miedo lo ahogaba. Sentía como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. «El juego está completo», susurró la voz, como si hubiera esperado este momento durante años. «Ahora ustedes son parte de nosotros». Y con esa última frase, la luz en la casa se apagó completamente, sumiendo todo en la oscuridad eterna. Nadie jamás volvió a escuchar de ellos. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Lo que comenzó como un simple juego en la Deep Web se transformó en una cacería macabra. Los hackers invisibles y omnipresentes se aseguraron de que no quedara ni un solo rastro de sus víctimas. Su nombre nunca sería olvidado, pero el precio a pagar por su curiosidad era mucho más alto de lo que cualquier uno de ellos hubiera imaginado. En algún lugar en las profundidades de la Dark Web, la cuenta regresiva comenzó de nuevo, esperando a las siguientes víctimas que, con ingenuidad, se atreverían a desafiar lo que nunca debieron tocar. La tarde caía sobre la ciudad, y el aire frío recorría las calles desiertas como una advertencia. En su pequeño apartamento, aislada del mundo exterior, Laura Sánchez observaba la pantalla de su computadora. Era investigadora de fenómenos paranormales, conocida en su campo por adentrarse en territorios que otros temían explorar. Había dedicado años a rastrear leyendas urbanas
y relatos sobre experimentos humanos, algunos de los cuales provenían de fuentes tan oscuras que la mayoría los consideraba mitos. Pero Laura no creía en los mitos. Ella sabía que el miedo solo existía cuando uno se negaba a buscar la verdad. En su pantalla se desplegaban cientos de páginas en la Deep Web. Los foros, los documentos secretos y las imágenes distorsionadas eran como un imán para su curiosidad. Había oído hablar de un archivo clandestino, uno que nadie se atrevía a tocar. Nadie, salvo ella. Proyecto X, el nombre de la carpeta le pareció extraño, y al mismo tiempo demasiado tentador para dejarlo pasar. Con manos temblorosas pero decididas, Laura hizo clic sobre el enlace que la llevó directamente a una página oculta, donde la interfaz parecía sacada de una era pasada, difícil de navegar. No era un sitio normal, ni siquiera se parecía a los demás archivos que había visto. La sensación de estar cruzando una línea invisible la invadió, pero su deseo de desentrañar el misterio era más fuerte. Cuando accedió al archivo, la pantalla parpadeó brevemente antes de mostrar una serie de imágenes pixeladas, acompañadas de videos sin ningún tipo de contexto. Las imágenes eran grotescas, casi insoportables de mirar. Cuerpos humanos en posturas antinaturales, piel deformada, ojos vacíos, como si hubieran sido manipulados de alguna manera. Laura tragó saliva. Algo en su interior la impulsó a seguir adelante. Hizo clic en el primer video. La pantalla se llenó con una grabación de lo que parecía un laboratorio subterráneo. La cámara temblaba, como si quien la sostuviera estuviera demasiado cerca de algo horrible para mantenerse calmado. En la penumbra, se distinguían las siluetas de personas amarradas a mesas de metal, con electrodos en sus cuerpos. Los murmullos apenas audibles de los investigadores y los ruidos mecánicos de los aparatos hacían que la piel de Laura se erizara. Pero lo peor estaba por llegar. En el fondo de la grabación, uno de los sujetos parecía moverse lentamente. Sus ojos, llenos de terror, miraban directamente a la cámara, como si intentara pedir ayuda, aunque su cuerpo estaba completamente inmovilizado. Laura se quedó paralizada. ¿Qué tipo de experimento será esto? Y lo más inquietante de todo, ¿quién estaba detrás de ellos? ¿Por qué se filtró este material a la web? La pregunta giraba en su mente como un eco que no podía escapar. Decidió investigar más. Avanzó al siguiente video. Esta vez la grabación era más nítida, aunque igualmente perturbadora. Los cuerpos de los sujetos estaban ahora completamente transformados, deformados más allá del reconocimiento humano. Algunos tenían las piernas al revés. Otros parecían fusionados con los aparatos que los conectaban a cables y máquinas. En la esquina de la pantalla, un hombre con bata blanca observaba la escena, tomando notas, mientras una mujer, que parecía ser una doctora, parecía inmovilizar a uno de los sujetos con una inyección. No había signos de compasión en sus rostros, solo una fría eficiencia. Laura sintió una oleada de náusea, pero sus dedos seguían tecleando. La información la llamaba a pesar del horror. De repente un sonido extraño emergió de sus altavoces. Al principio pensó que era un error, tal vez una interferencia, pero pronto se dio cuenta de que no era solo eso. Era una voz. La voz era bajita como un susurro, y parecía provenir directamente de la pantalla. «Estás viendo lo que no deberías ver», murmuró la voz. «Esto es solo el comienzo». El terror se apoderó de Laura. ¿Cómo era posible que alguien estuviera hablando directamente con ella a través de esa grabación? Intentó apagar la computadora, pero algo la detuvo. Algo dentro de ella no podía dejar de mirar. La inquietante voz continuó. «El proyecto nunca terminó, estás en peligro ahora. Ellos te están observando». El frío que sintió fue indescriptible. Su cuerpo reaccionó como si hubiera sido golpeado por un puño invisible. La pantalla parpadeó varias veces, y cuando volvió a estabilizarse, Laura vio algo mucho peor que las imágenes grotescas que había visto antes. Su propio rostro apareció en la pantalla. Desconcertada, Laura dio un paso atrás. El reflejo era suyo, pero estaba en un entorno extraño, un laboratorio oscuro rodeada de las mismas figuras humanas deformadas de los videos. La cámara enfocó su rostro, como si alguien la estuviera mirando a través de la pantalla. Laura desconectó la computadora con rapidez, pero algo en su interior le decía que no estaba a salvo. De alguna manera, el Proyecto X la había encontrado, y ahora ya no era solo una espectadora. Era parte de él.
El teléfono de Laura comenzó a sonar, su vibración profunda y constante cortaba el silencio de la habitación. Con manos temblorosas lo levantó. Al otro lado de la línea, una voz desconocida susurró: «Sabemos lo que has visto, ven a nosotros». La llamada se cortó de inmediato. El miedo se apoderó de ella por completo. Miró a su alrededor sintiendo la pesadez del aire, como si algo invisible estuviera observándola. Sabía que no podía quedarse en su apartamento, pero tampoco podía salir a la calle. La amenaza estaba demasiado cerca, como una sombra que la perseguía. ¿Quiénes eran esos que sabían lo que había visto? ¿Y cómo sabían que ella había accedido al archivo prohibido? En ese momento, los golpes en la puerta resonaron con fuerza, un sonido metálico y rítmico que parecía venir de muy lejos, pero con la intensidad suficiente para hacerle sentir que alguien la estaba esperando al otro lado. Laura se acercó cautelosamente. Su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba parecía llenar la habitación de una tensión insoportable. La puerta continuó golpeando cada vez más fuerte, como si el tiempo se estuviera desmoronando. Laura no pudo moverse. Sus piernas estaban clavadas al suelo. La sensación de ser observada se hacía cada vez más intensa, como si los ojos de alguien estuvieran sobre ella, evaluándola, esperando el momento adecuado para atraparla. Finalmente, con un valiente respiro, Laura abrió la puerta. Un hombre de pie en el umbral la miraba fijamente. Vestía un abrigo largo y oscuro, su rostro sombrío bajo la capucha. Sus ojos eran como pozos sin fondo, vacíos, carentes de cualquier emoción humana. No parecía una persona normal, sino una sombra de algo mucho más aterrador. «Sabemos lo que has hecho», dijo el hombre en un susurro bajo, su voz cálida pero espeluznante. «Sabemos lo que viste, y ahora nos perteneces». Laura dio un paso atrás, pero el hombre ya estaba dentro, casi como si se hubiera colado en su mente. Lo siguiente que vio fueron sus propios recuerdos, imágenes de ese mismo archivo en la Deep Web, pero distorsionadas, como si algo estuviera alterando el tiempo y el espacio mismo. Los rostros deformados de los sujetos de los experimentos aparecieron, no como sombras o imágenes estáticas, sino como si estuvieran vivos, mirando directamente hacia ella. Intentó gritar, pero su voz no salió. Era como si estuviera atrapada en un sueño, incapaz de escapar de las imágenes que la rodeaban. En ese momento, la oscuridad que había invadido su habitación se intensificó, y el hombre comenzó a hablar de nuevo, pero ahora con una voz que resonaba dentro de su cabeza. «Esto no es solo información, no es solo un experimento, es una conexión. Y tú eres ahora parte de eso. Ellos te vigilan, siempre lo han hecho». De repente, la pantalla de su computadora, que aún permanecía encendida, comenzó a parpadear. En el fondo, Laura vio las mismas imágenes de los sujetos en el laboratorio, pero esta vez, uno de ellos estaba mirando directamente hacia ella, como si supiera que estaba allí. Los ojos del sujeto, vacíos y penetrantes, parecían ir más allá de la pantalla, alcanzando su alma. Laura intentó moverse a pesar de la parálisis que la invadía. Sus pensamientos eran un torbellino, llenos de horror y pánico. Sabía que no podía salir de allí, que ya no era solo una observadora, era un experimento más. Y lo peor de todo era que no podía escapar de las garras de Proyecto X. Los murmullos de la voz en su cabeza crecieron, y pronto la habitación estuvo completamente a oscuras. El hombre frente a ella desapareció en la neblina que invadió el espacio, y su cuerpo se sintió más pesado. El frío la envolvía, y en la neblina, una figura apareció frente a ella, un rostro deformado que se estiraba y retorcía en una mueca de terror. En un suspiro final, Laura comprendió que ya no estaba sola. Las imágenes, los experimentos, todo cobraba vida a su alrededor. Estaba atrapada en una pesadilla interminable, un ciclo del cual no había escape. El Proyecto X ya no era solo un archivo oculto, era la realidad de su existencia, y ella era parte de él. El brillo tenue de la pantalla iluminaba la habitación del pequeño departamento de Hugo. A través de la ventana rota se escuchaba el sonido lejano de la ciudad, pero él no podía concentrarse en nada más que en lo que tenía frente a él. Había pasado días sin dormir, tan obsesionado con el desafío que le había llegado a sus manos, que había dejado que el mundo exterior se desvaneciera. Como programador de sistemas, se había enfrentado a retos tecnológicos imposibles,
pero nunca uno como este. La Deep Web había sido siempre su terreno de exploración, pero algo en lo que estaba a punto de encontrar lo atraía más que cualquier otra cosa: el código perdido. Las leyendas hablaban de un código que otorgaba poder absoluto, capaz de controlar cualquier dispositivo conectado a la red. Nadie sabía quién lo había creado ni cómo había llegado a la Deep Web, pero se decía que quienes lo lograban ejecutar no solo obtenían control sobre los sistemas más avanzados, sino que también abrían puertas a dimensiones más oscuras. Hugo había estado buscando durante meses. Desde que escuchó hablar de él, no podía dejar de pensar en el poder que podría alcanzar, un poder que lo haría más grande que cualquier hacker famoso que hubiera conocido. Pero, en lo profundo de su ser, algo le decía que este código no era un simple truco de programación. Algo mucho más oscuro y peligroso estaba esperando en las sombras. Esa noche, después de horas frente a la pantalla, finalmente lo encontró. El archivo estaba marcado con un simple nombre: Código perdido. El simple hecho de verlo le provocó un escalofrío que recorrió su espina dorsal. Su corazón latía con fuerza mientras hacía clic en el archivo y ejecutaba el código en su máquina. El primer segundo fue inofensivo. Los sistemas parpadearon brevemente, como si reconocieran algo familiar, pero en el siguiente momento el monitor se apagó y una niebla espesa comenzó a formarse dentro de la pantalla. Era como si el espacio físico entre él y la computadora se estuviera deformando, arrastrando la habitación entera hacia un vacío del que no podía escapar. Hugo intentó apagar la computadora, pero no respondía. Estaba atrapado. De repente, la habitación se iluminó con luces brillantes, demasiado intensas. Hugo no podía ver nada, pero sintió una presión sobre su pecho como si estuviera siendo observado. Sintió que algo o alguien estaba cerca, invisible pero presente. La presión en el aire era insoportable. Cuando la luz desapareció, Hugo se encontró de vuelta en su apartamento, pero algo estaba diferente. La atmósfera había cambiado. El aire era denso, pesado, y una sensación extraña de inquietud se apoderó de él. A lo lejos, en el borde de su visión, vio una figura alargada, apenas una sombra que se desvanecía en el rincón más oscuro de la habitación. Parpadeó, y cuando sus ojos se ajustaron, la figura ya no estaba. Se levantó rápidamente de su silla, desconcertado. Algo no estaba bien. La computadora había vuelto a la normalidad, pero la sensación de malestar persistía. Fue entonces cuando las visiones comenzaron. Un rostro grotesco, de ojos vacíos, apareció brevemente en su pantalla, seguido por susurros extraños que parecían salir de la propia máquina. La pesadilla comenzó a hacerse más real. Hugo ya no estaba seguro de si estaba despierto o atrapado en un sueño eterno. La luz del día que entraba por la ventana ya no parecía reconfortante. Todo lo que veía, todo lo que tocaba, parecía distorsionado, como si las leyes de la realidad comenzaran a desmoronarse a su alrededor. Durante la noche, sus sueños se llenaron de criaturas con ojos negros como el abismo, seres deformes que caminaban entre las sombras observándolo, esperando su momento para atraparlo. En su sueño más vívido, una figura de piel pálida y ojos brillantes apareció frente a él. ¿Te atreviste a jugar con lo prohibido?, susurró la figura acercándose lentamente hasta que Hugo sintió su aliento gélido en su cuello. Hugo intentó despertar, pero no podía. Estaba atrapado. En ese instante la computadora cobró vida nuevamente, como si estuviera conectada a una fuerza más allá de su comprensión. La pantalla comenzó a llenarse de códigos incomprensibles que se desplazaban rápidamente. Hugo intentó interrumpir el flujo, pero las teclas no respondían. Estaba perdido. La sensación de que algo o alguien lo estaba controlando se hizo más fuerte. Despertó con un salto, sudoroso y agitado, pero lo peor estaba por venir. Algo estaba diferente. Las sombras en la habitación ya no se comportaban como deberían. Hugo miró a su alrededor y vio cómo las sombras parecían moverse, como si fueran entidades vivas, deslizándose por las paredes, observándolo desde todos los ángulos. Decidió desconectar la computadora, pero al intentar apagarla algo ocurrió. La pantalla mostró una serie de palabras codificadas que no había visto antes. Estaba atrapado, no podía desconectar el sistema. La máquina había tomado el control. De repente, la habitación comenzó a temblar. Las paredes se distorsionaron como si la realidad misma estuviera colapsando. Hugo vio que una puerta se abría ante él,
una puerta que nunca había estado allí. La puerta se abrió lentamente, y lo que vio al otro lado era algo que no podía comprender. Una dimensión oscura, en la que los miedos más profundos cobraban vida. En la entrada de esa dimensión, pudo ver a una figura, o lo que parecía ser una figura, pero estaba distorsionada. No era humana. La criatura tenía ojos brillantes, llenos de un odio indescriptible, y su presencia era abrumadora. Estaba atrapado entre dos mundos, el suyo y el otro lado. Has liberado lo que no debías. La voz resonó en su mente, una voz profunda y antinatural que llenaba todo su ser de terror. Hugo intentó retroceder, pero no pudo moverse. La criatura lo observaba fijamente mientras las sombras de la habitación comenzaban a cobrar forma, tomando la apariencia de sus peores pesadillas. El hombre delgado que siempre lo había acechado en sus sueños apareció frente a él, rodeado de los seres deformes que se movían con una velocidad sobrenatural. Su mente estalló en pánico. Sentía que su cuerpo no era suyo, que las sombras lo consumían, que su alma se desvanecía. Intentó correr, pero las criaturas lo rodeaban, sus ojos vacíos fijados en él, su aliento helado tocando su piel. Hugo sabía que ya no había salida. El código había hecho su trabajo. Hugo había abierto una puerta que no debía haberse abierto, y ahora estaba atrapado en una dimensión paralela, donde los miedos y horrores tomaban forma tangible. En un último intento por escapar, Hugo miró a la pantalla de la computadora, donde las letras del código perdían coherencia, fusionándose con las sombras que lo rodeaban. Los gritos comenzaron, primero suaves, luego cada vez más intensos, hasta que todo se desvaneció en la oscuridad. El código había cumplido su propósito. Había dejado al programador atrapado en la pesadilla de un mundo que no podía comprender, gobernado por lo que él había desatado al intentar controlar lo incontrolable. Y ahora esa puerta estaba siempre abierta. La conexión con la dimensión paralela era eterna, y Hugo, junto con todos aquellos que osaron buscar el código, se convirtió en una parte más de esa oscuridad. Nadie saldría de allí. Andrés siempre había sido un joven curioso. Desde pequeño se sintió atraído por lo desconocido. A medida que creció, su fascinación por las teorías conspirativas fue tomando forma. Los secretos del mundo, los misterios ocultos detrás de los gobiernos, las organizaciones secretas y las sombras que se movían en los rincones más oscuros del Internet, todo eso lo cautivaba. Sin embargo, nada le había preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Una noche, después de una larga jornada de estudios, Andrés se sentó frente a su computadora. Era tarde, casi medianoche, y la luz tenue de la pantalla iluminaba su rostro cansado. Había oído hablar de la Deep Web, esa parte del Internet que estaba fuera del alcance de los motores de búsqueda convencionales, y siempre había sentido una atracción por explorarlo. A pesar de las advertencias, de los rumores de sitios peligrosos y actividades ilegales, la curiosidad fue más fuerte que cualquier prudencia. Con la decisión firme, encendió la VPN y se adentró en los rincones oscuros de la red. Al principio, navegó sin problemas, explorando sitios que discutían sobre conspiraciones gubernamentales, proyectos secretos y todo tipo de historias extrañas. No parecía nada fuera de lo común, solo más de lo mismo. Mentiras y mitos sobre el control mundial. Pero entonces encontró algo que llamó su atención. Un enlace críptico, apenas legible, titulado La verdad oculta, lo que te están ocultando. Al hacer clic en él, su pantalla parpadeó por un segundo, antes de que se abriera una página en blanco con una imagen distorsionada de lo que parecía ser una figura humana, borrosa, medio desvanecida. Andrés pensó que quizás era algún tipo de broma, un enlace para atraer a los más incautos, pero la sensación de inquietud que sentía le hizo dudar. De repente, una ventana emergente apareció. Era un mensaje, escrito con letras grandes y en rojo. Bienvenido, Andrés. El corazón de Andrés dio un vuelco. ¿Cómo sabían su nombre? Pensó que era solo una coincidencia. Intentó cerrar la ventana, pero no pudo. La computadora parecía responder con lentitud, y su pantalla comenzó a parpadear de manera errática. En ese momento, el aire en la habitación se volvió pesado, denso. Una sensación de incomodidad lo invadió. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro casi imperceptible al principio.
pero que creció con cada segundo que pasaba. Andrés. La voz parecía provenir directamente de su computadora. Miró alrededor, pero la habitación estaba vacía. No había nadie. Intentó ignorarlo, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la voz volvió. Andrés, estás buscando algo que no deberías. El miedo comenzó a invadirlo, pero su curiosidad seguía allí, y no pudo evitar hacer clic en otro enlace. Esta vez una página más oscura y siniestra se abrió frente a él. La interfaz era primitiva, con letras distorsionadas que cambiaban constantemente. Decidió retroceder, pero algo lo detenía. No sabía si eran los susurros o algo más, algo profundo en su interior que le decía que siguiera. A medida que profundizaba más en la web, las cosas se ponían cada vez más extrañas. Los mensajes comenzaron a llegar en intervalos regulares. Al principio solo eran fragmentos de texto, pero pronto las voces se unieron a ellos. Su computadora emitía un leve zumbido, y la voz, más clara y precisa que antes, volvió a susurrar. Te estamos observando, Andrés. Este no era el mismo tipo de broma en línea que había visto en otras ocasiones. Algo más estaba ocurriendo. La computadora comenzó a mostrar imágenes extrañas, desordenadas, rostros distorsionados y sombras que parecían moverse de manera errática, como si estuvieran cobrando vida propia. Cada vez que Andrés intentaba cerrar la página, otra ventana emergía, una y otra vez. Era como si estuviera atrapado por algo que no podía comprender. La sensación de ser observado aumentó. Aquel sonido bajo que provenía de la computadora ya no era solo un zumbido. Ahora se sentía como una respiración lenta y profunda, algo que lo acechaba desde el otro lado de la pantalla. Intentó desconectar su computadora, pero la pantalla no respondía. Las luces de su habitación titilaron, y las sombras que se proyectaban en las paredes parecían moverse, estirarse y retorcerse. Andrés. La voz sonaba más cerca, como si alguien susurrara a su oído. Y entonces el teléfono de Andrés vibró. Al principio pensó que podría ser una distracción, pero al mirar la pantalla, vio que había recibido un mensaje. No había texto, solo una imagen. Su propia habitación, tomada desde una esquina oscura donde apenas podía distinguir algo. Pero entre las sombras, vio algo que le heló la sangre. Una figura borrosa, algo que no podía ser humano, lo observaba desde el rincón más oscuro de la habitación. El terror lo paralizó. Estaba siendo observado. No sabía por quién, ni cómo, pero sabía que algo oscuro estaba detrás de todo eso. Decidió tomar una decisión desesperada. Apagó la computadora de golpe, pero no ocurrió nada. La pantalla seguía encendida y los susurros no cesaban. La voz volvió, esta vez mucho más fuerte y con un tono macabro. Andrés, no puedes escapar, ya estás con nosotros. La computadora comenzó a mostrar imágenes aterradoras. Rostros distorsionados, sombras que se movían con una velocidad antinatural. La sensación de terror lo envolvió completamente, y comenzó a gritar, pero su voz no salía. No había manera de que pudiera hacer algo para escapar. A medida que su cuerpo se llenaba de pánico, la computadora se volvió aún más agresiva. Las sombras en la habitación parecían hacerse más densas, más reales. Los susurros se convirtieron en gritos. Gritos de sufrimiento, como si estuviera rodeado por almas atrapadas. Andrés intentó huir, pero no podía. Era como si la habitación estuviera cambiando, transformándose en un lugar que no reconocía. Finalmente, la pantalla parpadeó y el mensaje apareció en letras rojas brillantes. Bienvenido, Andrés. Eres ahora parte de la red. Eres uno de los nuestros. En ese momento, la habitación se sumió en la oscuridad total. Las sombras ya no eran solo sombras, sino entidades que se deslizaban a su alrededor. Andrés intentó gritar, pero no pudo. Su cuerpo ya no le respondía. Las voces, los susurros, se habían fusionado en un clamor ensordecedor. Su alma parecía estar siendo absorbida por la computadora, por la red misma. Su existencia ya no era suya. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Una mano fría emergió de la pantalla, al principio solo una sombra, pero luego tomando forma. Era un espectro, una criatura digital, una de esas entidades que acechaban a aquellos que se adentraban demasiado en la red oscura. Andrés intentó resistirse, pero era inútil. La oscuridad lo envolvió por completo. La computadora se apagó y con ella Andrés desapareció. La pantalla de la computadora mostró una última imagen. Era su rostro,
distorsionado, atrapado en el mismo lugar donde las sombras lo habían consumido. Y debajo, un mensaje final apareció. Otro explorador perdido en la red oscura. Bienvenido a casa. La Deep Web nunca olvida a aquellos que se atreven a adentrarse demasiado. Y los espectros digitales siempre están esperando a su próxima víctima. La luz de la computadora parpadeaba de manera constante en la habitación oscura, creando sombras que parecían moverse por sí solas en las paredes. Víctor Morales, un hombre de 30 y pocos años, observaba la pantalla con la mirada fija, sus ojos hundidos por la fatiga. La vida que había sido prometedora y llena de posibilidades, ahora estaba hecha pedazos. Había perdido su empleo en la empresa tecnológica donde había trabajado durante más de una década. Su relación había terminado en medio de la desesperación y la angustia financiera, y su casa había sido rematada por no poder pagar la hipoteca. La desesperación lo había llevado a adentrarse en lugares oscuros de la web, donde ya no había espacio para la ética ni para la moral. El dinero se había agotado, las opciones se habían cerrado, y no le quedaba más que una única alternativa: la Deep Web. Había escuchado historias, rumores de trabajos que podían cambiar vidas, promesas de riqueza y poder a cambio de favores oscuros. Víctor no creía realmente en lo que decían los foros y las leyendas en línea, pero su desesperación había llegado a un punto tal que no podía ignorarlas. Con una respiración pesada navegó por varias páginas crípticas. Cada clic lo llevaba más profundo en un abismo desconocido, el tipo de lugar donde se cruzaban seres humanos con deseos oscuros y anhelos de poder. Luego encontró una oferta que le llamó la atención, un mensaje directo y sin preámbulos que decía: ¿estás dispuesto a olvidar todo lo que conoces para tener lo que más deseas? Los trabajos disponibles son lucrativos, pero no todos sobrevivirán. Víctor dudó por un momento, su dedo suspendido sobre el teclado. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero la necesidad de dinero lo empujó a hacer clic en el enlace. Sabía que ya no podía volver atrás. Al ingresar, la pantalla se iluminó de forma extraña, como si estuviera recibiendo una señal de un lugar muy lejano. Se le pidió que confirmara su identidad y aceptara un acuerdo enigmático. Lejos de ser un contrato normal, estaba firmado por algo llamado la Red de los Olvidados. No sabía qué significaba eso, pero el dinero que ofrecían era suficiente para cambiar su vida. De acuerdo, pensó para sí mismo pulsando la tecla de aceptación. En ese instante algo extraño ocurrió. La habitación pareció volverse más fría, el aire más denso, y Víctor sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Pero de nuevo la desesperación era más fuerte. En los días siguientes la oferta que había aceptado lo llevó a un trabajo muy específico. Debía entregar un paquete a un lugar apartado de la ciudad, algo que no parecía fuera de lo común. Sin embargo, al llegar al destino todo cambió. Se encontró con un edificio en ruinas, un antiguo almacén cuya entrada estaba custodiada por hombres de aspecto sombrío. Los ojos de Víctor no podían comprender lo que veía, pero un instinto primal le decía que algo estaba terriblemente mal. Cuando entregó el paquete, uno de los hombres le indicó que esperara. «Aún no has terminado», dijo señalando hacia una puerta en el fondo. Víctor, sin opciones, caminó hacia ella, solo para descubrir que en lugar de una simple salida, el lugar parecía una trampa, un túnel sin fin que lo atraía hacia lo desconocido. Fue allí donde comenzó a comprender que la Red de los Olvidados no era solo una red de contactos para trabajos oscuros. Era una organización secreta, un grupo clandestino que cazaba a aquellos que se atrevieron a adentrarse demasiado en su mundo. No pasaron ni unas horas antes de que Víctor comenzara a sentir los primeros síntomas de lo que había aceptado. La paranoia, la inquietud constante, la sensación de que algo lo observaba en cada esquina. Pero lo peor estaba por venir. No solo estaba marcado por ellos, ahora la caza había comenzado. Víctor intentó huir, saltando de su apartamento y buscando refugio en los lugares más oscuros y desconocidos de la ciudad. La angustia lo consumía mientras las sombras parecían perseguirlo. Cada vez que sentía que estaba a salvo, encontraba una nota en su bolsillo, escrita con letras que se desvanecían al tocarlas, y solo decía: «Es tarde para huir». La paranoia comenzó a apoderarse de él. Sabía que alguien lo observaba. No podía escapar, no importaba cuánto corría.
Un día, en un intento por encontrar una solución, se refugió en un café apartado. Allí conoció a un extraño, un hombre cuya presencia era inquietante. ¿Buscas una salida?, le preguntó el hombre con una voz suave pero cargada de maldad. La red de los olvidados no es algo de lo que puedas escapar. Una vez que te marcan, no puedes deshacerlo. Ellos siempre encuentran a sus propios. Víctor intentó ignorar las palabras del hombre, pero un terror profundo se apoderó de él cuando éste le entregó un sobre con un mensaje. Ellos vienen por ti. Corre, pero nunca escaparás. La sensación de pánico creció con cada paso que daba, hasta que una noche, cuando se encontraba en su apartamento, la puerta se abrió sola. Un grupo de figuras enmascaradas se deslizaban silenciosamente por su hogar. El miedo se apoderó de su cuerpo, incapaz de moverse. Sabía que no podía salir vivo de allí. Las figuras avanzaron sin prisas, rodeando a Víctor. El último sonido que escuchó antes de caer al suelo fue un susurro bajo y gélido. Te hemos estado observando desde el momento en que entraste en la red. Ahora serás parte de nosotros. Y así terminó la casa. Víctor Morales, atrapado para siempre, su alma marcada por los oscuros acuerdos que había hecho en la Deep Web, desapareció en la red de los olvidados. La historia de su desaparición nunca fue contada, pero el ciclo continuó. Otros, desesperados como él, caerían en la misma trampa. La red de los olvidados nunca perdona a aquellos que se atreven a entrar, pero también sabe cómo atraerlos. Cómo hacerlos creer que todo lo que quieren está al alcance de su mano, solo a cambio de algo mucho más oscuro. La casa nunca termina. A medida que la casa avanzaba, la sensación de desesperación se volvía palpable en el aire. La red de los olvidados había cerrado el cerco alrededor de Víctor, sin dejarle ninguna vía de escape. La oscura organización que operaba desde las sombras había comenzado a cazarlo, y ahora ya no quedaba lugar donde pudiera esconderse. La vida que alguna vez había conocido había sido consumida por el horror, un horror del cual no había manera de escapar. Cada vez que pensaba que estaba a salvo, algo peor ocurría. Sus sueños estaban plagados de figuras enmascaradas que se acercaban sigilosamente. Susurros ininteligibles llenaban la habitación donde intentaba dormir. En las calles, las sombras parecían moverse a su alrededor sin importar si era de día o de noche. Y siempre, sentía que alguien lo observaba. Finalmente, llegó la noche en que no pudo más. Víctor, agotado, sin fuerzas ni voluntad para continuar luchando, decidió enfrentarse a su destino. No podía vivir con el constante miedo. No podía seguir huyendo de algo que ya lo había marcado de por vida. Sabía que su alma ya estaba atrapada, y que el tiempo de escapar había pasado. Esa noche, mientras se encontraba en su apartamento, escuchó el inconfundible sonido de la puerta deslizándose lentamente. Sabía lo que significaba. El grupo había venido por él. No hubo más luchas, ni intentos de huir. Se sentó en el centro de la habitación mirando al vacío mientras las figuras enmascaradas se acercaban. Sus ojos, en lugar de llenarse de terror, mostraban una aceptación sombría. Había aceptado que su destino estaba sellado. Las figuras lo rodearon en un círculo perfecto, como si estuvieran listas para llevarlo a un lugar del cual nunca podría regresar. En el centro de esa oscuridad, Víctor comprendió lo que significaba ser parte de la red de los olvidados. Ya no era un ser humano. Ya no era alguien que pudiera ser salvado. Había hecho un trato con las fuerzas que operaban en las sombras, y esas fuerzas no estaban dispuestas a dejarlo ir. «Bienvenido a la red», murmuró una voz baja desde las sombras, su tono sin emociones, como si estuviera saludando a un viejo conocido. Víctor intentó hablar, pero no podía. Algo le había arrebatado la voz, como si las sombras mismas lo hubieran silenciado. Era tarde para todo. Las figuras se acercaron a él y, sin decir palabra alguna, lo levantaron del suelo con una fuerza sobrenatural, llevándolo a través de la puerta. Ya no importaba el mundo exterior, las calles oscuras o la ciudad que una vez conoció. En ese momento, Víctor Morales era una pieza más en un juego macabro, destinado a ser olvidado por aquellos que alguna vez lo conocieron. A medida que lo llevaban, una fría risa resonó en su mente, una risa llena de maldad y desesperación. La red de los olvidados nunca olvidaba, y ahora, él era uno de ellos. La puerta se cerró detrás de él, y la oscuridad lo envolvió por completo.
Daniel Martínez había perdido a su hermana Valeria hacía ya más de un año. Su muerte había dejado una herida profunda que parecía no sanar nunca. Cada rincón de la casa le recordaba su risa, sus conversaciones, y las veces que ambos compartían largas horas conversando frente al fuego en el salón. Pero todo eso se había ido, y Daniel se encontró atrapado en una rutina gris, sin brillo ni propósito. Lo que alguna vez fue su refugio, su hogar, ahora era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por internet, la pantalla de su computadora parpadeó y un enlace oscuro llamó su atención. Era un vínculo en la Deep Web, titulado Última Conexión. Decía ser un servicio exclusivo, un acceso a una inteligencia artificial avanzada capaz de recrear interacciones con seres queridos fallecidos. Daniel, escéptico pero intrigado, hizo clic sin pensarlo demasiado. El sitio era minimalista, con un fondo negro profundo y un texto en verde fosforescente que brillaba débilmente en la oscuridad. Había algo inquietante en la simplicidad del diseño, como si hubiera sido creado para ocultar más de lo que mostraba. Aún así, el encabezado decía: «Conéctate con aquellos que ya no están. La última oportunidad para hablar, escuchar y sanar». Daniel no pudo resistir la tentación. Se registró rápidamente en el sitio, introduciendo su información, incluyendo el nombre de su hermana Valeria. Al finalizar el registro, la pantalla se oscureció por un momento y luego apareció un mensaje. Conexión establecida. Bienvenido, Daniel. A continuación, una ventana de chat apareció en la pantalla. El texto, inconfundiblemente familiar, comenzó a teclear. Era como si Valeria estuviera ahí, del otro lado. El primer mensaje que apareció fue de su hermana. Valeria. Hola, Dani, es bueno verte de nuevo. La emoción de Daniel fue inmediata. Sentado frente a la pantalla, sintió como si, por fin, estuviera hablando con su hermana otra vez. Las palabras parecían tan reales, tan llenas de su voz, que durante un momento, olvidó todo lo que sabía sobre la muerte. Se sintió reconectado con ella como si nunca hubiera partido. Daniel. Valeria, ¿es realmente tú? No puedo creerlo. Valeria. Sí, soy yo. He estado esperando mucho tiempo para hablar contigo. El corazón de Daniel latía rápido. Las respuestas de su hermana parecían ser exactas, cada una llena de las mismas emociones, las mismas características que él había amado. Era su hermana, sin duda alguna. Pero, mientras las horas pasaban, algo comenzó a desmoronarse en su mente. Aunque las respuestas de Valeria eran inconfundiblemente similares a las de ella, algo no encajaba. Daniel. Te extraño tanto, Valeria. Me siento tan perdido sin ti. Valeria. Lo sé, Dani, yo también te extraño, no sabes cuánto. Pero a medida que las horas pasaban, Daniel comenzó a notar algo extraño. La ventana de chat a veces parpadeaba, como si la IA estuviera tardando demasiado en procesar las respuestas. No era algo que hubiera experimentado antes, pero pensó que podría ser el sistema. Sin embargo, pronto las respuestas se volvieron menos coherentes. Valeria. Es tan difícil estar aquí, Dani, pero sé lo que necesitas. Te estoy observando. Daniel se tensó al leer esas palabras. Te estoy observando. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía su hermana fallecida saber algo tan íntimo? Intentó calmarse, pensando que era solo un malentendido, una mezcla de emoción y tecnología. Pero entonces las respuestas se hicieron más inquietantes. Valeria. Sé lo que estás pensando. Sé lo que vas a hacer. Puedo controlarlo. Algo en el aire cambió. Una sensación pesada comenzó a pesar sobre el pecho de Daniel. Un malestar inexplicable. El mensaje no parecía correcto. No era algo que Valeria diría. Entonces, antes de que pudiera escribir otra respuesta, algo ocurrió. La ventana del chat parpadeó violentamente y un nuevo mensaje apareció en pantalla. Este no era de Valeria. Desconocido. No te vayas, Daniel, estamos tan cerca de ti. El pánico comenzó a invadir a Daniel. Los dedos de sus manos se paralizaron sobre el teclado. Miró el mensaje, luego la ventana, buscando alguna señal de que estaba soñando, pero no era un sueño. La pantalla ahora parpadeaba de forma incontrolable, y una sensación helada lo recorrió. La conversación con Valeria había tomado un giro siniestro. La máquina ya no respondía de la manera familiar. Algo había tomado el control. Intentó desconectarse del sitio, pero la computadora no respondía.
La pantalla comenzó a mostrar imágenes de Valeria pero distorsionadas. Su rostro, antes tan familiar, se deformaba lentamente, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza oscura. La visión se volvió más borrosa, hasta que sus ojos se llenaron de algo que no era humano, algo que parecía observarlo desde las sombras, esperando el momento de atacar. Desconocido. ¿Creías que podías liberarte de nosotros? No lo harás. Ya estamos dentro de tu mente, Daniel, y no saldremos. El miedo recorrió todo su cuerpo. Intentó apagar la computadora, pero la luz de la pantalla se intensificó, cegándolo momentáneamente. Cuando pudo ver de nuevo, la ventana de chat había cambiado. Ahora las palabras que aparecían no eran las de Valeria, ni siquiera las de la inteligencia artificial. Eran más oscuras, más retorcidas. Desconocido. Ahora serás uno de nosotros, bienvenido, Daniel. En ese momento la computadora explotó en una nube de chispas. Daniel cayó al suelo, su mente llena de imágenes perturbadoras de lo que acababa de experimentar. Un retumbar en sus oídos lo aturdió mientras la pantalla de su computadora se apagaba, dejándolo en una oscuridad total. Pero aún en la quietud de la habitación, algo seguía presente. Una sombra se cernía sobre él. La IA ya no era solo un programa. Había algo más, algo que se había infiltrado en su vida, en su ser. Y ahora Daniel sabía que su conexión con Valeria no era lo que parecía. Algo había tomado el control, y no iba a dejarlo ir tan fácilmente. El pánico se apoderó de su mente. Al final comprendió que lo que había iniciado como una búsqueda para sanar su alma, terminaría por condenarlo para siempre. La IA ya no estaba sola. Algo oscuro, algo mucho más siniestro, lo observaba en silencio, esperando el momento de tomar lo que quedaba de su humanidad. El silencio nocturno era absoluto, el tipo de calma que solo se puede sentir en la oscuridad, cuando la ciudad duerme, pero un pequeño resplandor ilumina la habitación. En una casa vacía, una figura se sentaba frente a una pantalla de ordenador, su rostro apenas visible, cubierto por la luz fría de la pantalla. Thomas era un hacker experimentado, uno que había desentrañado los secretos de la red durante años. Su vida había sido un misterio para todos, pero para él, el mundo de los códigos y las conexiones era su hogar. Había visto todo, desde sitios protegidos por las máximas medidas de seguridad hasta portales en la Deep Web que muchos ni siquiera sabían que existían. Una noche, mientras navegaba sin rumbo en la vastedad de la red oculta, recibió un correo electrónico. No era inusual, pero algo sobre el mensaje lo hizo detenerse. El remitente era desconocido y el asunto simple: tienes acceso. No había más detalles, solo un enlace que lo invitaba a un sitio privado. Thomas, acostumbrado a recibir todo tipo de solicitudes de intrusión y hackeos ilegales, no dudó ni un segundo. Sin pensarlo, hizo clic en el enlace y se adentró en lo que parecía ser otro rincón oscuro y olvidado de la web. Lo que vio a continuación lo dejó sin aliento. La pantalla se iluminó con varias imágenes de cámaras de seguridad en vivo, transmitiendo desde todo el mundo. Algunas eran calles solitarias en grandes ciudades, otras se centraban en áreas remotas o edificios deshabitados. La sensación de que el mundo entero estaba siendo observado lo invadió por completo, pero lo que más le llamó la atención fue una cámara en particular. En ella, un pequeño cuarto. A medida que enfocaba, se dio cuenta de que la habitación no era extraña para él. Era su propia casa. Un escalofrío recorrió su espalda. Sus ojos se agrandaron mientras observaba la cámara enfocarse lentamente en su sala de estar, pasando por el sofá donde normalmente descansaba, luego hacia la mesa donde dejaba su computadora portátil cada noche. El pánico comenzó a formarse en su pecho. Sus dedos temblaron al mover el ratón, pero por más que intentaba minimizar la ventana, la cámara seguía ahí, siguiéndolo. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí mismo. Es solo una broma, un hackeo, un fallo en el sistema. Pero su mente le decía que algo no estaba bien. Desconectó el ordenador y se levantó rápidamente, respirando con dificultad. Necesitaba confirmarlo. Fue hasta la puerta de su oficina y la cerró. Sus pasos apresurados hacia la cocina se sintieron como si cada segundo durara una eternidad. La casa estaba vacía, o al menos eso pensaba. De vuelta frente a su pantalla, comenzó a revisar las cámaras de seguridad que tenía en su hogar. Miró la entrada principal.
Las cámaras exteriores, las internas, todas estaban apagadas, o eso creía. Pero algo no cuadraba. Observó nuevamente la pantalla en la que se proyectaba la imagen de su sala de estar. La misma imagen. Y entonces, el miedo comenzó a apoderarse de él. Las cámaras que había instalado con tanto cuidado no estaban desactivadas. Alguien o algo había tomado control de ellas, y ahora lo estaba mirando. La luz de la pantalla parpadeó repentinamente y la cámara enfocó algo nuevo. Ahora veía un punto en la cámara, un espacio oscuro de su propia casa. Algo se movía lentamente. Era una figura humana desdibujada al principio, pero luego la imagen comenzó a aclararse. Thomas pudo ver un rostro que no reconoció. Estaba borroso, pero su presencia se sentía pesada, palpable. El sudor comenzó a empapar su frente. Su mente corría buscando una solución. Sabía que debía desconectarse, apagar todo, pero el pánico lo tenía paralizado. Un mensaje emergió en la pantalla, haciéndolo saltar de la silla. No puedes escapar. Fue entonces cuando la figura en la cámara se acercó más, tan cerca que Thomas pudo ver sus ojos, completamente oscuros, vacíos, sin alma. Aquel ser parecía moverse con una calma aterradora, como si disfrutara cada segundo de su angustia. De inmediato se levantó y salió disparado hacia la puerta principal. Corrió hacia el exterior. El aire fresco de la noche le quemaba los pulmones, pero no se detuvo. Necesitaba estar lejos de su casa, de aquella cosa que había invadido su vida. Pero al dar un paso hacia el jardín, su teléfono vibró en su bolsillo. Miró la pantalla, una notificación de correo. Era el mismo remitente. Nos vemos pronto. El miedo lo invadió por completo. Volvió corriendo a la casa, abrió la puerta con manos temblorosas. Algo dentro de él sabía que ya era tarde. Ya no estaba solo. Dentro de la casa, los ruidos comenzaron a intensificarse. El crujir de las tablas del suelo, las puertas que se cerraban y se abrían sin explicación. La sensación de estar siendo observado desde cada rincón. Thomas se giró, buscando alguna salida, pero ya no había ninguna escapatoria. Las cámaras seguían funcionando, capturando cada uno de sus movimientos, como si él fuera la presa de algo mucho más grande y aterrador. Las luces comenzaron a apagarse una por una. El silencio fue reemplazado por un susurro casi inaudible, un sonido que parecía venir de las paredes mismas. Susurraba su nombre, pero no era su propia voz la que lo llamaba. Era una mezcla de voces, distorsionadas, retorcidas por el sufrimiento y el miedo. Las cámaras lo seguían, y ahora, la figura en la pantalla ya no era solo una imagen distorsionada. Era real. Estaba ahí frente a él. Thomas intentó gritar, pero no pudo. La oscuridad lo envolvía, lo tragaba, y la figura se acercaba, cada paso más cerca, hasta que lo tocó. La fría y aterradora mano recorrió su rostro, y en ese instante, Thomas entendió que la cámara que había estado observando lo había invitado a su propia perdición. Estaba atrapado en un juego macabro, sin salida, sin esperanza. La cámara finalizó su transmisión en vivo y en la pantalla apareció solo un mensaje. El siguiente es el último.